Se conoce el Santo Grial como la copa usada por Jesucristo en la Última Cena y como un símbolo para toda la cristiandad. Asimismo, la relación entre el Grial y el cáliz y José de Arimatea procede de la obra de Robert de Borón, publicada en el siglo XII. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se apareció a José de Arimatea para entregarle el Grial y ordenarle que lo llevara a la isla de Britania. Siguiendo esta tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José usó el cáliz para recoger la sangre de Cristo y que más tarde en Britania estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. En este sentido, la búsqueda del Santo Grial ha supuesto un importante elemento en las historias relacionadas con el rey Arturo, donde se combinan la tradición cristiana con antiguos mitos celtas. Pero, ¿existen datos simbólicos e históricos que otorgarían al Grial una antigüedad superior a la de la última cena de Jesús con los apóstoles? ¿Existe alguna vinculación del Grial con el mito de la Atlántida y el Arca de la Alianza? ¿Qué es la conocida como la portadora del Grial? ¿Qué diferentes interpretaciones se ha dado al Grial a lo largo de la historia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Daniel Rodellas, licenciado en Filología Anglo-Germánica, posgraduado en Comunicación Digital, investigador y autor del libro El último secreto, de la editorial Group Lover. Daniel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañero? Pues muy bien. ¿Qué tal tu portar círculo enigmático? Bueno, pues como ya saben aquellos que siguen en nuestro programa, pues que es un programa de misterios y la verdad es que muy bien, ¿no? Tenemos la oportunidad, pues también, un poco como tú, de entrevistar a muchas personas interesantes con muchas historias que narrar, ¿no? Está bien. Lástima que lo dejasteis de hacer, ahora solamente os queda la página, ¿no? Bueno, sí, lo hemos dejado momentáneamente por hacer un descanso, ¿no? Porque llevamos unos años, ¿no? Ya aquello para abrir nuevos horizontes. Descansar y respirar un poquito, ¿no? Exactamente, sí. ¿Lo hacíais en Radio Vendrell? En Radio Vendrell, Radio Televisión Vendrell, sí. Está muy bien. Bueno, pues os deseo muchos éxitos con vuestra página web y a ver cuándo lo escuchamos nuevamente. Muchas ¿verdad? gracias. Bueno, pues hablamos de este último trabajo, El último secreto, de la editorial Grupo Lover, El último secreto. Hablamos del Grial, entonces. Sí, además me ha encantado, ¿no?, la introducción que has hecho en relación al Grial, porque bueno, la mayoría de las personas conocen el Grial precisamente por las historias de la Edad Media y más con el relato de lo de María Magdalena, ¿no? Pero yo llevo muchos años estudiando este tema y la verdad es que me di cuenta en el estudio, ¿no?, de la simbología y la historia del Grial, pues que es mucho más antiguo de lo que se supone, ¿no? Por tanto, estaríamos hablando de antes de Cristo. ¿Estamos hablando de qué culturas? Fíjate que yo estudiando el tema, hay dos puntos esenciales. Uno sería que el Grial, pues no hay que verlo como símbolo, sino como el ritual que lo acompañaba. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el objeto y el otro es el ritual que lo acompañaba. Y este mismo ritual se repite en la historia, en la antigüedad, varias veces, con lo cual demuestra que de alguna manera se conocía, ¿no? Entonces, o sea, en todas las cenas ha existido un cáliz. Exactamente, ¿no? Y siempre ha habido algún rey o algún Maitreya o algún Mesías que también lo utilizaba, ¿no? Porque sí. Si no, ¿cómo iban a beber? Claro, no, pero fíjate en esto que te voy a explicar ahora, porque resulta que Heródoto, que era un historiador griego, pues él hablaba sobre los temas de Egipto y narró en una época, la época saíta, pues narra que había una mesa redonda con 12 personajes alrededor de una copa. Y por tanto, con todos los elementos que constituían pues lo que nos narran los ciclos artúricos, ¿no? Pues claro, esto ya te impacta, porque piensas, bueno, ¿esto lo copiaron los medievalistas para escribir los ciclos o realmente pudo ocurrir otras mesas redondas, ¿no? Porque además era redonda porque todos los personajes que habían se repartieron el territorio en 12
partes, ¿no? Y tenían el mismo poder todos ellos. Te iba a hacer una pregunta que no sé si es muy ortodoxa, ¿no? Pero ¿te cargas de alguna manera en tu libro el mito del Grial? No sé, pero quiero entender que por ahí andan los tiros, ¿no? Todo lo que nos han explicado hasta hoy, Daniel Rodillas dice y afirma que no es tanto el león, no es tan fiero el león como lo pintan. Bueno, yo no lo traería hasta este punto, ¿no? Lo que yo pretendo, digamos, indicar en el libro, demostrar, porque el libro está basado en documentos históricos y también, pues, en la simbología, ¿no? En la evolución simbólica. Entonces, pues, claro, es evidente que este objeto era muy importante. Mis conclusiones, por ejemplo, es que se referían o tienen una relación directa con la copa del maná. Es decir, el Santo Grial, por muchas indicaciones históricas, tendría que ver con el contenido del Arca de la Alianza. Y la única copa importante que ha habido en la historia occidental, que ha dado, digamos, lugar a las religiones, pues es la copa del maná, ¿no? Que Moisés hizo construir, digamos, modelar, y era de oro, cuando, pues, el famoso viaje, ¿no?, que hicieron por el desierto. El arca contenía las 2 tablas que en la Biblia fueron escritas por Dios mismo y entregadas a Moisés en el monte de Sinaí, la vara florida de Aarón y un vaso de maná, como tú bien dices, ¿no? El arca simboliza la unión de Yahvé con el pueblo y a ello debe su nombre. Se cree que desapareció con la destrucción del Templo de Jerusalén por el rey Nabucodonosor II. No obstante, aquí hemos hablado muchas veces de ese simbolismo, pero no del Santo Grial, de otras facetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿no? Cosas que han sido muy copiadas o plagiadas o utilizadas de textos egipcios 3000 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, que no me extraña nada lo que estás diciendo, porque verdaderamente esa simbología aparece en muchas culturas, en muchas civilizaciones anteriores, y que, ¿por qué no?, se ha podido utilizar también en ese mito artúrico, como bien comentabas, pero no con esa esencia que se le ha querido dar, ese lado místico, ¿no?, a lo mejor. Efectivamente, ¿no? Y además, acabando con la pregunta anterior que me hacías, yo el Grial ha sido muchas cosas en la historia, ¿no? Claro, como comentaba, es un objeto muy importante y en su evolución ha dado lugar a muchos mitos, por un lado, pero todos ellos están basados en leyendas y hechos históricos. Y el hecho de que el Grial, por ejemplo, la parte más, digamos, sensible, es que nos aporta un conocimiento superior, ¿no? Un contacto. Una leyenda no significa que sea un hecho histórico, por otra parte, hay que decirlo. Efectivamente, ¿no? Pero en este caso es un conocimiento lo que nos aporta el Grial, ¿no? Y yo lo relaciono también con el Arca de Alianza, ¿no? Tengo el convencimiento, o con el Grial, con la copa de maná, tengo el convencimiento de que en realidad el Grial significaba 2 cosas en la historia antigua me refiero. Una era la copa del maná y la otra era el libro que contenía el Arca de Alianza, que evidentemente uno, cuando se lo pone a pensar, analizando todos los hechos históricos antiguos, se da cuenta que lo más probable es que fuera un libro al estilo de los hebreos, un libro en rollo de oro, y que además explicaba, porque también manifiesto en el libro, demuestra de alguna manera que Moisés no era un profeta en el sentido de la palabra, sino que era un historiador. Por lo cual él transportaba un libro o una copia de un libro original que seguramente estaría escrito en cuneiforme y que, este libro explicaría la historia de la humanidad antes y después de una frontera histórica que se ha venido a llamar el diluvio universal. Y por tanto este libro, este conocimiento sobre el origen, sobre unos hechos históricos, fue muy perseguido y muy codiciado en la historia. El diluvio universal, quiero recordar que sería 10.000 años antes del nacimiento de Cristo, más o menos, sí, ¿no? 10.000, 12.000. 10.000, 12.000, ¿no? Por ahí, la época más o menos de cuando desapareció también la Atlántida, ¿no? Efectivamente. De hecho, es todo curioso, es muy curioso, ¿no? Sí, pues ahora que nombras la Atlántida, otra de las mesas redondas que interpreto yo, pues precisamente la describe Platón en el Critias y en el Timeo. Pero el libro no solamente está basado en el tema histórico y simbólico, sino también yo, como filólogo, pues he tenido la oportunidad de estudiar o de comparar lo que se ha venido a llamar la arqueolingüística, que es pues la comparación de lenguas antiguas, ¿no? Entre, en la historia, ¿no? Y resulta pues que
el término maná, porque uno dirá, bueno, el Graal o Grial, ¿cuál es su origen? ¿No? Tiene un origen... Sangrial, sangre irreal, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Sí. Que, por cierto, no descarto yo la teoría de la sangre davídica, en este caso, porque, como he comentado, pues ha sido varias cosas en la historia. Pero fíjate que Graal o Gradal o Gradalis, como lo queramos interpretar, buscamos hacia atrás y nos es muy difícil reconocer su origen. Sin embargo, maná, la palabra maná etimológicamente, ¿no? Pues la verdad es que la encontramos en todos los idiomas del mundo, absolutamente en todos. Eso ocurre con muchas otras palabras, ¿no? Pero voy a poner este ejemplo. Pues maná, que la raíz sería man, maná, maní, manú o manit, ¿no? Pues sabemos que en samoano, en hawaiano, hasta las lenguas algonquinas del norte de Estados Unidos, en catalán, maná, pues significaba poder, pero el poder que se transmite a través de una dinastía. De manera O sea que tu santo grial, o sea, tu copa sagrada sería un libro a lo mejor, unos textos, unos escritos, a lo mejor podría haber sido eso. Exactamente. Yo tengo... Pues no se han roto los esquemas. No se han roto. Yo que quería en la copa en sí, que nunca he querido que fuera de oro, ¿no? Porque si no, Jesús de Nazaret viviendo en una copa de oro, pues no se entendería, ¿no? Bueno, yo aquí quisiera hacer un apunte. Quisiera hacer un apunte porque, como he comentado, interpreto que es la copa y al mismo tiempo este libro, porque es lo que contenía el Arca de Alianza. Pero fíjate que, en realidad, este es un concepto actual. Lo de pensar que la copa era en madera, o eso lo vimos en Indiana Jones, ¿no? En la película. Pero bueno, tengo que decir que el oro, antiguamente, era símbolo de los reyes, sobre todo para los hebreos en aquella época. Fíjate que el Arca de Alianza estaba hecha de oro. El templo de Salomón estaba recubierto de oro por dentro y por fuera. En fin, había una serie de cosas que solamente aquellos indicados de la sangre davídica podían comunicarse con esta divinidad o con este poder, ¿no? No obstante, desde el punto de vista hoy católico, Sí. eso es casi inconfesable pensar que la copa fuera, si fuera una copa, fuera de oro, ¿no? Y más conociendo los preceptos que nos ha presentado siempre la Iglesia, ¿no? Claro. Sí, y bueno, y porque efectivamente a partir de las cruzadas, pues se indicaron muchos griales como auténticos, pero evidentemente no hay ninguna prueba, realmente no hay ninguna concreción exacta de que los griales existentes sean el verdadero. Daniel, en tu último trabajo, el último secreto, desvelas entonces, vamos a olvidarnos de los otros libros que hablan del Santo Grial y vamos a encontrar otra nueva alternativa, sí, a lo que podría haber sido lo que es y a lo mejor de dónde está. Yo en este libro he de decir que es una primera parte. Entonces, pues aquí hago un poco el recorrido, ¿no?, de las interpretaciones que han habido y aporto mi propia teoría, ¿no? La intención es escribir un segundo, efectivamente, y intentaré, yo tengo el conocimiento, no lo voy a decir ahora para no desvelarlo, pero tengo el convencimiento de saber dónde estuvo en el siglo XIII el Grial. Por tanto, bueno, pues cuando acabe de investigarlo... Adelántame algo. Bueno, pues puedo decir que estaba en un territorio relacionado o cercano a Palestina, ¿no? ¿En el siglo? En el siglo XIII. No está mal. ¿Y qué te ha llevado allí? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, la propia leyenda desvela muchos secretos. Por ejemplo, habla del recorrido de los tres caballeros, que en el fondo eran 12, pero bueno, los tres caballeros que acompañan el Grial hacia Sarrás. Sarrás no es más que el término de Gaza, ¿no? Actual Gaza. Bueno, no era igual que ahora, pero en fin, era una delimitación, un territorio más vasto. Y bueno, tipo de leyendas, informaciones, etcétera, que es como todo, ¿no? Llega un momento en que existen tantas coincidencias que dejan de serlo, ¿no? No lo vamos a desvelar, pero ese cáliz en ese siglo XIII llegaría en algún momento a Montsegur, ¿o no? ¿Alguna línea dinástica de los caballeros de Montsegur que escaparon de
la venganza de la Iglesia, por cierto, también en aquel momento, ¿no? ¿Tendrían algo que ver con la descendencia hoy de esa historia no desvelada? Bueno, el capítulo de Montsegur es fantástico, realmente el catarismo, todo lo relacionado con... yo también pienso que más que la copa, en este caso, lo que los cátaros tenían seguramente era una copia de ese libro. Y bueno, es evidente que en el libro lo menciono además... ¿Y el libro dónde estaría ahora? El libro, pues es que el libro es grial, estaría en el mismo lugar. Pero quiero decir, ¿dónde estaría ese grial, me refiero? El grial auténtico, que yo interpreto. Claro. No podemos decirlo. No podemos decirlo. No vamos a desvelarlo. No vamos a desvelarlo. Bueno, vamos a desvelar el título de tu último trabajo, de la editorial Grupo Lover, El último secreto, ¿verdad? De Daniel Rodillas, licenciado en Filología Anglo-Germánica, investigador que hoy nos aporta un trabajo importante, interesante, a tratar y que seamos nosotros los jueces que vamos a valorar de lo que hemos leído hasta el día de hoy, porque mira que hay literatura del Santo Grial, ¿no? Y su relación dinástica ahí detrás, ¿no? Y tal. Incluso se ha casado a Jesús con María Magdalena, han tenido hijos y un montón de cosas más, ¿no? Hasta tenemos los hijos, el nombre de los hijos de Jesús y de María Magdalena, o sea, es algo tremendo. Con las nuevas investigaciones que aporta nuestro buen amigo Daniel Rodillas, licenciado en Filología y periodista también porque trabaja en medios de comunicación. Bueno, pues te deseo lo mejor, Daniel, que vendas muchos libros en esta última entrega tuya, El último secreto, y que la próxima que vayas a escribir, cuando vengas ya prepárate porque será el segundo libro, habrá un tercero. Seguro que te haré preguntas del tercero ya, además del segundo. Me parece muy bien. Bueno, pues que tengas muchos éxitos, Daniel. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo fuerte y hasta siempre. Igualmente. Se conoce el Santo Grial como la copa usada por Jesucristo en la Última Cena y como un símbolo para toda la cristiandad. Asimismo, la relación entre el Grial y el cáliz y José de Arimatea procede de la obra de Robert de Borón, publicada en el siglo XII. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se apareció a José de Arimatea para entregarle el Grial y ordenarle que lo llevara a la isla de Britania. Siguiendo esta tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José usó el cáliz para recoger la sangre de Cristo y que más tarde en Britania estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. En este sentido, la búsqueda del Santo Grial ha supuesto un importante elemento en las historias relacionadas con el rey Arturo, donde se combinan la tradición cristiana con antiguos mitos celtas. Pero, ¿existen datos simbólicos e históricos que otorgarían al Grial una antigüedad superior a la de la última cena de Jesús con los apóstoles? ¿Existe alguna vinculación del Grial con el mito de la Atlántida y el Arca de la Alianza? ¿Qué es la conocida como la portadora del Grial? ¿Qué diferentes interpretaciones se ha dado al Grial a lo largo de la historia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Daniel Rodillas, licenciado en Filología Anglo-Germánica, posgraduado en Comunicación Digital, investigador y autor del libro El último secreto, de la editorial Grupo Lover. Daniel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañero? Pues muy bien. ¿Qué tal tu portal Círculo Enigmático? Bueno, pues como ya saben aquellos que siguen en nuestro programa, pues que es un programa de misterios y la verdad es que muy bien, ¿no? Tenemos la oportunidad, pues también, un poco como tú, de entrevistar a muchas personas interesantes con muchas historias que narrar, ¿no? Está bien. Lástima que lo dejasteis de hacer, ahora solamente os queda la página, ¿no? Bueno, sí, lo hemos dejado momentáneamente por hacer un descanso, ¿no? Porque llevamos unos años, ¿no? Ya aquello para abrir Para nuevos horizontes. descansar y respirar un poquito, ¿no? Exactamente, sí. ¿Lo hacíais en Radio Vendrell? En Radio Vendrell, Radio Televisión Vendrell, sí. Está muy bien. Bueno, pues os deseo muchos éxitos con vuestra página web y a ver cuándo lo escuchamos nuevamente. Muchas ¿verdad? gracias. Bueno, pues hablamos de este tu último trabajo, el último secreto de la editorial Grupo Lover, el último secreto. Hablamos del Grial, entonces. Sí, además me ha encantado, ¿no?, la introducción que has hecho en relación al Grial, porque bueno, la mayoría de las personas conocen el Grial precisamente por las historias de la Edad Media y más con el relato de lo de María Magdalena, ¿no? Pero yo llevo muchos años estudiando este tema y la verdad es que me di cuenta en el estudio, ¿no?, de la simbología y la historia del Grial, pues que es mucho más antiguo de lo que se supone, ¿no? Por tanto, estaríamos hablando de antes de Cristo. ¿Estamos hablando de qué culturas? Fíjate que yo estudiando el tema hay dos puntos esenciales. Uno sería que el Grial, pues no hay que verlo como símbolo, sino como el ritual que lo acompañaba. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el objeto y el otro es el ritual que lo acompañaba. Y este mismo ritual se repite en la historia, en la antigüedad, varias veces, con lo cual demuestra que de alguna manera se conocía, ¿no? Entonces, o sea, en todas las cenas ha existido un cáliz. Exactamente, ¿no? Y siempre ha habido algún rey o algún Maitreya o algún Mesías que también lo utilizaba, ¿no? Porque sí. Si no, ¿cómo iban a beber? Claro, no, pero fíjate en esto que te voy a explicar ahora, porque resulta que Herodoto, que era un historiador griego, pues él hablaba sobre los temas de Egipto y narró en una época, la época saíta, pues narra que había una mesa redonda con 12 personajes alrededor de una copa. Y por tanto, con todos los elementos que constituían pues lo que nos narran los ciclos artúricos, ¿no? Pues claro, esto ya te impacta, porque piensas, bueno, ¿esto lo copiaron los medievalistas para escribir los ciclos o realmente pudo ocurrir otras mesas redondas, ¿no? Porque además era redonda porque todos los personajes que habían se repartieron el territorio en 12 partes, ¿no? Y tenían el mismo poder todos ellos, ¿no? Te iba a hacer una pregunta que no sé si es muy ortodoxa, ¿no? Pero ¿te cargas de alguna manera en tu libro el mito del Grial? No sé, pero quiero entender que por ahí andan los tiros, ¿no? Todo lo que nos han explicado hasta hoy, Daniel Rodillas dice y afirma que no es tanto el león, no es tan fiero el león como lo pintan. Bueno, yo no lo traería hasta este punto, ¿no? Lo que yo pretendo digamos, indicar en el libro, demostrar, porque el libro está basado en documentos históricos y también pues en la simbología, ¿no?, en la evolución simbólica. Entonces, pues claro, es evidente que este objeto era muy importante. Mis conclusiones, por ejemplo, es que se referían o tienen una relación directa con la copa del maná. Es decir, el Santo Grial, por muchas indicaciones históricas, tendría que ver con el contenido del Arca de la Alianza. Y la única copa importante que ha habido en la historia occidental, que ha dado, digamos, lugar a las religiones, pues es la copa del maná, ¿no?, que Moisés hizo construir, digamos, modelar, y era de oro, cuando pues el famoso viaje, ¿no?, que hicieron por el desierto. El arca contenía las 2 tablas que en la Biblia fueron escritas por Dios mismo y entregadas a Moisés en el monte de Sinaí, la vara florida de Aarón y un vaso de maná, como tú bien dices, ¿no? El arca simboliza la unión de Yahvé con el pueblo y a ello debe su nombre.
se cree que desapareció con la destrucción del Templo de Jerusalén por el rey Nabucodonosor II. No obstante, aquí hemos hablado muchas veces de ese simbolismo, pero no del Santo Grial, de otras facetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿no? Cosas que han sido muy copiadas o plagiadas o utilizadas de textos egipcios 3000 años antes del nacimiento de Cristo. O sea que no me extraña nada lo que estás diciendo, porque verdaderamente esa simbología aparece en muchas culturas, en muchas civilizaciones anteriores, y que, ¿por qué no?, se ha podido utilizar también en ese mito artúrico, como bien comentabas, pero no con esa esencia que se le ha querido dar, ese lado místico, ¿no?, a lo mejor. Efectivamente, ¿no? Y además relacionando acabando con la pregunta anterior que me hacías, yo el Grial ha sido muchas cosas en la historia, ¿no? Claro, como comentaba, es un objeto muy importante y en su evolución ha dado lugar a muchos mitos, por un lado, pero todos ellos están basados en leyendas y hechos históricos. Y el hecho de que el Grial, por ejemplo, la parte más, digamos, sensible es que nos aporta un conocimiento superior, ¿no? Un contacto. Una leyenda no significa que sea un hecho histórico, por otra parte, hay que decirlo. Efectivamente, ¿no? Pero en este caso es un conocimiento lo que nos aporta el Grial, ¿no? Y yo lo relaciono también con el Arca de Alianza, ¿no? Tengo el convencimiento, o con el Grial, con la copa de maná, tengo el convencimiento de que en realidad el Grial significaba dos cosas en la historia antigua me refiero. Una era la copa del maná y la otra era el libro que contenía el Arca de Alianza, que evidentemente uno cuando se lo pone a pensar, analizando todos los hechos históricos antiguos, se da cuenta que lo más probable es que fuera un libro al estilo de los hebreos, un libro en rollo, de oro, y que además explicaba, porque también en manifiesto en el libro, demuestra de alguna manera que Moisés no era un profeta en el sentido de la palabra, sino que era un historiador. Por lo cual él transportaba un libro, o una copia de un libro original que seguramente estaría escrito en cuneiforme, y que, este libro explicaría la historia de la humanidad antes y después de una frontera histórica que se ha venido a llamar el diluvio universal. Y por tanto este libro, este conocimiento sobre el origen, sobre unos hechos históricos, fue muy perseguido y muy codiciado en la historia. El diluvio universal, quiero recordar que sería 10.000 años antes del nacimiento de Cristo, más o menos, sí, ¿no? 10-12.000. 10-12.000, ¿no? Por ahí, la época más o menos de cuando desapareció también la Atlántida, ¿no? Efectivamente. De hecho... Es todo curioso, es muy curioso, ¿no? Sí, pues ahora que nombras la Atlántida, otra de las mesas redondas que interpreto yo, pues precisamente la describe Platón en el Critias y en el Timeo. Pero el libro no solamente está basado en el tema histórico y simbólico, sino también yo, como filólogo, pues he tenido la oportunidad de estudiar o de comparar lo que se ha venido a llamar la arqueolingüística, que es pues la comparación de lenguas antiguas, ¿no? Entre, en la historia, ¿no? Y resulta pues que el término maná, porque uno dirá, el Graal o Grial, ¿cuál es su origen, no? Tiene un origen... Sangrial, sangre irreal, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Sí. Que, por cierto, no descarto yo la teoría de la sangre davídica, en este caso, porque, como he comentado, pues ha sido varias cosas en la historia. Pero fíjate que Graal o Gradal o Gradalis, como lo queramos interpretar, buscamos hacia atrás y nos es muy difícil reconocer su origen. Sin embargo, maná, la palabra maná, etimológicamente, ¿no? Pues la verdad es que la encontramos en todos los idiomas del mundo, absolutamente en todos. Eso ocurre con muchas otras palabras, ¿no? Pero voy a poner este ejemplo, pues maná, que la raíz sería maná, maní, manú o manit, ¿no? Pues sabemos que en samoano, en hawaiano, hasta las lenguas algonquinas del norte de Estados Unidos, en catalán, maná, pues significaba poder, pero el poder que se transmite a través de una dinastía. De manera o sea que tu santo grial, o sea, tu copa sagrada sería un libro a lo mejor, unos textos, unos escritos, a lo mejor podría haber sido eso. Exactamente. Yo tengo... Pues no se han roto los esquemas.
No se han roto. Yo que quería en la copa en sí, que nunca he querido que fuera de oro, ¿no? Porque si no, Jesús de Nazaret viviendo en una copa de oro, pues no se entendería, ¿no? Bueno, yo aquí quisiera hacer un apunte. Quisiera hacer un apunte porque, como he comentado, interpreto que es la copa y al mismo tiempo este libro, porque es lo que contenía el Arca de Alianza. Pero fíjate que, en realidad, este es un concepto actual. Lo de pensar que la copa era en madera, o eso lo vimos en Indiana Jones, ¿no? En la película. Pero bueno, tengo que decir que el oro, antiguamente, era símbolo de los reyes, sobre todo para los hebreos en aquella época. Fíjate que el Arca de Alianza estaba hecha de oro. El templo de Salomón estaba recubierto de oro por dentro y por fuera. En fin, había una serie de cosas que solamente aquellos indicados, la sangre davídica, podían comunicarse con esta divinidad o con este poder, ¿no? No obstante, desde el punto de vista hoy católico, sí, eso es casi inconfesable pensar que la copa fuera, si fuera una copa, fuera de oro, ¿no? Y más conociendo los preceptos que nos ha presentado siempre la Iglesia, ¿no? Claro. Sí, bueno, y porque efectivamente a partir de las cruzadas, pues se indicaron muchos griales como auténticos, pero evidentemente no hay ninguna prueba, realmente no hay ninguna concreción exacta de que los griales existentes sean el verdadero. Daniel, en tu último trabajo, el último secreto, desvelas entonces, vamos a olvidarnos de los otros libros que hay que hablan del Santo Grial y vamos a encontrar otra nueva alternativa, sí, a lo que podría haber sido lo que es y a lo mejor de dónde está. Yo en este libro he de decir que es una primera parte. Entonces, pues aquí hago un poco el recorrido, ¿no?, de las interpretaciones que han habido y aporto mi propia teoría, ¿no? La intención es escribir un segundo, efectivamente, y intentaré, yo tengo el conocimiento, no lo voy a decir ahora para no desvelarlo, pero tengo el convencimiento de saber dónde estuvo en el siglo XIII el Grial. Por tanto, bueno, pues cuando acabe de investigarlo... Adelántame algo. Bueno, pues puedo decir que estaba en un territorio relacionado o cercano a Palestina, ¿no? ¿En el siglo? En el siglo XIII. No está mal. ¿Y qué te ha llevado allí? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, la propia leyenda desvela muchos secretos. Por ejemplo, habla del recorrido de los tres caballeros, que en el fondo eran 12, pero bueno, los tres caballeros que acompañan el Grial hacia Sarrás. Sarrás no es más que el término de Gaza, ¿no? La actual Gaza. Bueno, no era igual que ahora, pero en fin, era una delimitación, un territorio más vasto. Y bueno, tipo de leyendas, informaciones, etcétera, que han... es como todo, ¿no? Llega un momento en que existen tantas coincidencias que dejan de serlo, ¿no? No lo vamos a desvelar, pero ese cáliz en ese siglo XIII llegaría en algún momento a Montsegur, ¿o no? ¿Alguna línea dinástica de los caballeros de Montsegur que escaparon de la venganza de la Iglesia, por cierto, también en aquel momento, ¿no? ¿Tendrían algo que ver con la descendencia hoy de esa historia no desvelada? Bueno, el capítulo de Montsegur es fantástico, realmente el catarismo, todo lo relacionado. Es licenciado en Filología Anglo-Germánica, posgraduado en Comunicación Digital, investigador y autor del libro El último secreto, de la editorial Group Lover. Daniel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañero? Pues muy bien. ¿Qué tal tu portar círculo enigmático? Bueno, pues como ya saben aquellos que siguen en nuestro programa, pues que es un programa de misterios y la verdad es que muy bien, ¿no? Tenemos la oportunidad, pues también, un poco como tú, de entrevistar a muchas personas interesantes con muchas historias que narrar, ¿no? Está bien. Lástima que lo dejasteis de hacer, ahora solamente os queda la página, ¿no? Bueno, sí, lo hemos dejado momentáneamente. En este sentido, la búsqueda del Santo Grial ha supuesto un importante elemento en las historias relacionadas con el rey Arturo, donde se combinan la tradición cristiana con antiguos mitos celtas. Pero
¿existen datos simbólicos e históricos que otorgarían al Grial una antigüedad superior a la de la última cena de Jesús con los apóstoles? ¿Existe alguna vinculación del Grial con el mito de la Atlántida y el Arca de la Alianza? ¿Qué es la conocida como la portadora del Grial? ¿Qué diferentes interpretaciones se ha dado al Grial a lo largo de la historia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Daniel Rodella. Se conoce el Santo Grial como la copa usada por Jesucristo en la Última Cena y como un símbolo para toda la cristiandad. Asimismo, la relación entre el Grial y el cáliz y José de Arimatea procede de la obra de Robert de Borón, publicada en el siglo XII. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se apareció a José de Arimatea para entregarle el Grial y ordenarle que lo llevara a la isla de Britania. Siguiendo esta tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José usó el cáliz para recoger la sangre de Cristo y que más tarde en Britania estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. Por hacer un descanso, ¿no? Porque llevamos unos años, ¿no? Ya aquello para abrir nuevos horizontes. Descansar y respirar un poquito, ¿no? Exactamente, sí. ¿Lo hacíais en Radio Vendrell? En Radio Vendrell, Radio Televisión Vendrell, sí. Está muy bien. Bueno, pues os deseo muchos éxitos con vuestra página web y a ver cuándo lo escuchamos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, pues hablamos de este tu último trabajo, el último secreto de la editorial Grupo Lover, el último secreto. Hablamos del Grial, entonces. Sí, además me ha encantado, ¿no?, la introducción que has hecho en relación al Grial, porque bueno, la mayoría de las personas conocen el Grial precisamente por las historias de la Edad Media y más con el relato de lo de María Magdalena, ¿no? Pero yo llevo muchos años